De inmediato vamos a la poderosa palabra del Señor Jesús. Y en esta oportunidad, el tema de esta vez, 3 evidencias que te avergüenzas del Evangelio. 3 evidencias que te avergüenzas del Evangelio. Y le doy lectura a la palabra de Dios allá en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Leo nuevamente. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Palabra de Dios, amados hermanos, que he leído en la Biblia, las Sagradas Escrituras, Reina Valera 1960. Fíjese que el Evangelio es el glorioso mensaje de salvación que Dios ofrece a los pecadores. Son las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por los pecados de los hombres. Además, que es el anuncio de los eternos beneficios que recibimos por gracia y por misericordia de Dios. Un mensaje simple, pero de profundas implicaciones. Una gran noticia que presupone una terrible noticia. A lo mejor Dios salva a pecadores gratuitamente de la condenación eterna. Para muchos, hablar del Evangelio le avergüenza. Para muchos, hablar del Evangelio es locura. Para muchos, hablar del Evangelio ya es pasada de moda. Pero aquí el apóstol Pablo envía este mensaje en este minuto, amados hermanos. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Fíjese que Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, decía lo siguiente: la verdad del Evangelio es el principal artículo de esta doctrina cristiana. Más necesario aún es que conozcamos bien esta doctrina, que se la enseñemos a los otros y que la metamos en su cabeza continuamente. Esta es una expresión original, palabras textuales de Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, dándonos a conocer la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio, amados hermanos? ¿Cuál es la verdadera doctrina del Evangelio? Y mismo él nos dice que conozcamos bien esta doctrina, que la enseñemos a otros y que se la metamos bien en su cabeza continuamente, o sea, diariamente, amados hermanos. El apóstol Pablo predicó este mensaje desde su conversión. Realizó varios viajes misioneros por Asia y Europa, llevando el Evangelio, y escribió acerca del mismo en todas sus cartas. Fíjese que incluso en su epístola a los Gálatas defendió con gran celo la integridad de este mensaje, al extremo de llamar anatema a todo aquel que predican un evangelio diferente. Todo aquel que hable un evangelio diferente los dice el apóstol Pablo que es anatema, o sea, maldito. Eso está escrito allá en Gálatas capítulo 1, versículo 5. Ahora bien, amados auditores,
La convicción del apóstol Pablo descansaba en la certeza de que Dios es el autor de este mensaje. Muy simple, amados hermanos, que el Señor mismo salva a los hombres por este medio. Y él mismo nos dice allá en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Fíjese que Dios salva a los pecadores y los salva por medio de la locura de la predicación. Por eso el apóstol Pablo predicaba el evangelio y nunca se avergonzó de él. Aunque sea locura para el mundo, amados hermanos, aunque sea locura para nuestra sociedad hoy, aunque sea locura para este mundo que se está perdiendo, para este mundo que está contaminado, para este mundo que está alejado de Dios, que no quiere nada con Dios, aunque sea locura de la predicación, pero es salvación para los pecadores, es salvación para todo aquel que cree en Jesús y lo salva por medio de esta locura de la predicación. Entonces podemos decir, amados hermanos, bendita locura del evangelio. Por lo tanto, todo creyente debe exhibir esta misma convicción y la misma actitud, predicar el evangelio tal como lo hemos recibido y sin avergonzarnos de él. Pero la pregunta, ¿cómo descubrir si como creyentes somos culpables de avergonzarnos de este mensaje? ¿Cómo sabemos que estamos avergonzados del evangelio? ¿Tendremos algunos motivos? ¿Sabemos de alguna forma, amados hermanos, que nos estamos avergonzando a lo mejor del evangelio? Le voy a dar 3 evidencias claras que apuntan que sí estamos avergonzados. En primer lugar, número 1, cuando no predico ni comparto mi fe. Antes que Jesús ascendiera al cielo, encargó a sus discípulos una misión muy clara, amados. Le dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso está escrito allá en Marcos capítulo 28, versículo 19. Ir, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este mandato es extensivo a todas las iglesias cristianas de todos los tiempos. Los creyentes tenemos el deber, amados hermanos, de la gran comisión. ¿Cuál es? Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacer discípulos a las naciones. Esa es la gran misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y esta es la misión que muchas veces las iglesias no entienden. Muchas veces se encierran en 4 paredes y no entienden bien que la gran misión fue predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacer discípulos a las naciones, llamar al que está en pecado, llamarlo al arrepentimiento. Es la tarea de la iglesia, amados hermanos, es la tarea de todo creyente. Cuando no compartimos el mensaje del evangelio, estamos fallando en cumplir con nuestro deber y en un sentido estamos avergonzados de él. Si no lo hacemos es porque nos estamos avergonzados de él. Fíjese que en el famoso Sermón del Monte, nuestro Señor enseñó a sus discípulos que estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, versículo 13 y 14. Y aunque nuestro testimonio y la conducta que exhibimos ante los incrédulos, ante los gentiles, como lo nombra Pablo, todo aquel que no conoce al Señor, es un aspecto importante.
en la tarea de ser la luz y sal de la tierra, amados hermanos. El evangelio debe ser explicado y anunciado con palabras. Y qué bueno que el Señor nos dé este medio de bendición, este programa y esta radio online para poder entregar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para poder explicarlo, para poder anunciarlo, para poder entregar esta gran comisión que dejó Jesús de sembrar la preciosa palabra de Dios. La gran comisión se lleva a cabo cuando le explicamos a las personas la necesidad que debe de reconciliarse con su Creador. Evangelizar implica llamar a los hombres a la fe en Cristo y al arrepentimiento. Nuestra tarea como evangélicos cristianos protestantes, amados hermanos, urge la necesidad de llamar al hombre a reconciliarse con su Creador. Ese es el mayor de los mensajes que debemos dar. Ese es el principal mensaje en los púlpitos, en las calles, en las radios y en todo lugar donde tenemos la oportunidad de hablar abrir nuestros labios, poder, amados hermanos, dar a conocer, explicar a las personas la necesidad que existe de reconciliarse con su Creador, que falta poco tiempo ya, que el tiempo se termina para poder reconciliarse con Dios. Evangelizar implica llamar a los hombres a la fe en Cristo y al arrepentimiento. Por tanto, callar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una forma de avergonzarse de este glorioso evangelio. Cuando preferimos no hablar de nuestra fe, cuando no preferimos hablar de la cruz y de la salvación en Cristo Jesús, no solo estamos desobedeciendo, sino también estamos evidenciando que estamos avergonzados del evangelio. Por eso que Pablo escribió en este versículo que he leído: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio, amados hermanos! Hay una gran tarea, hay una gran comisión. Y no solamente esta comisión es para los pastores, obispos, predicadores, profesores, encargados de obra. No, es para todo creyente en Cristo Jesús. Tiene la gran misión de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una responsabilidad encima de nuestros hombros. Y Pablo nos dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Por lo tanto, como iglesia del Señor, amados hermanos, tenemos una gran misión. Dios nos ha puesto aquí en la tierra con esta gran misión de evangelizar. Dios nos ha puesto en esta tierra para poder ser sal de la tierra, ser sembradores de su palabra, aleluya, y poder entregar este evangelio a las almas. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que Cristo salva, un mensaje que Cristo sana, aleluya, y que Cristo viene pronto. Ese es nuestro anuncio que debe darse hoy a través de estos medios, a través del evangelio, a través de la evangelización. Segundo lugar, ¿cómo sabemos si nos estamos avergonzando del evangelio? Cuando estamos más preocupados en no ofender a las personas. Fíjese que el evangelio es un mensaje ofensivo para el mundo y para el hombre no regenerado. Por eso Pablo y Pedro hablaron de nuestro Señor y de la cruz como de un tropiezo para los incrédulos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice que es una piedra de tropiezo el evangelio. Porque cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, estamos directa e indirectamente denunciando su pecado. Le estamos diciendo: amigo, abandona tu vida que estás llevando.
Estás mal con tu vida, tienes que cambiar de camino. Cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, amados hermanos, le estamos diciendo, oye amigo, sabes, por el camino que vas estás mal. Porque la palabra de Dios me dice esto que te diga. Y muchos lo rechazan. Aquellos que no quieren ser regenerados. Aquellos que no quieren aceptar a Cristo, aquellos que no quieren recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y para ellos es un tropiezo. Sí, es un tropiezo. Y cuando se topan con evangélicos, parece que, no sé, sintieran rabia. Muchos se mofan, aleluya, otros se burlan. Estamos en estos tiempos, amados hermanos, que el hombre no quiere arrepentirse. Porque le estamos denunciando sus propios pecados. Cuando le decimos, ¿sabe? La paga del pecado es muerte. Le estamos diciendo, ¿sabe? Tú vas directo a la muerte, amigo, amiga. Si no has dejado las drogas, si no has dejado el alcohol, si no has dejado tu manera de vivir, lamentablemente, amigo, ¿sabes? El pecado es muerte. Para muchos es una palabra ofensiva, a lo mejor. Para otros es un mensaje que no lo considera. Para otros le da un escozor, aleluya. Otros comienzan como a sentir algo en su cuerpo, un poco de rabia a lo mejor, porque a nadie le gusta. Amigo, tienes que arrepentirte. Si quieres ir al cielo, si quieres ser salvo, tienes que aceptar a Jesús. Fíjese que el pastor John MacArthur, muy conocido, dice en este sentido, nunca suavices el evangelio, aleluya. Nunca lo suavice. El evangelio tiene que ser predicado tal como es. No suavices el evangelio, amado hermano. No suavices nunca el evangelio. El evangelio nunca ha sido para ofender, sino que es para arrepentimiento del hombre. Es para que se acerque a Dios, para que se reconcilie con Dios. Nunca suavices el evangelio, dijo John MacArthur. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. Para muchos la verdad es una ofensa. Para muchos la verdad, escucharla, les ofende. Entonces deje nomás que lo ofenda. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Toda su vida ha estado apartada de Dios. Toda su vida ha estado la gente ofendiendo a Dios en distintas formas, en adorar en dioses ajenos, en no buscar a Dios, ¿sabe? Deje que se ofendan nomás por un momento, pero ya van a recibir el evangelio de poder en sus vidas, aleluya. Entonces, no debemos suavizar el evangelio. Ese es el llamado para no avergonzarnos, amados hermanos. Deje que se ofendan nomás por un momento, pero qué bueno cuando entra el evangelio. Cuando el evangelio entra en el corazón del ser humano, el hombre empieza a cambiar, la mujer empieza a cambiar, ¿sabe? Porque el evangelio es de poder. Es de poder. Se sentirá a lo mejor un momento ofendido, pero ya el Señor lo va a hacer reaccionar. El Señor va a tocar ese corazón de piedra a lo mejor, y Dios lo va a suavizarlo y lo va a llamar a sus caminos. Es muy cierto que la tarea, amados hermanos, de evangelizar debe ser hecha con gracia y con misericordia.
¿Estamos llamados a mostrar su amor a los perdidos? Sí. Estamos llamados, amados hermanos, a mostrar su amor por los perdidos, que debemos ser pacientes con ellos aun si resisten o cuestionan nuestro mensaje, aun si dicen, no quiero más con tu Cristo, no quiero más con tu Dios. Aún de esa forma, amados hermanos, debemos tener paciencia. Pero por eso no significa que para que no se ofendan debamos remover la palabra o adornar la palabra pecado, cruz, arrepentimiento y condenación eterna por todas aquellas formas, parte central del mensaje del Evangelio. No significa eso, amados hermanos, que tenemos que buscar palabras adornadas para poder cambiar en forma textual estas palabras. No, hay formas para poder decirlas usando el amor, la gracia y la misericordia de Dios. La terrible frase, predica el Evangelio si es necesario, usa palabras. Tristemente ha sido muy famosa, aceptada y usada dentro de la iglesia, ¿sabe? Es un torpe contradicción de pretender que el Evangelio se predique sin palabras, pues es un mensaje que se anuncia y proclama con los labios. No sirve esto. Con los labios solamente no se puede anunciar solamente el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿y cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin saber que les predique? Romanos capítulo 10, versículo 14, más claro imposible, ¿cierto? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de su plan de salvación, tenemos que hablar de lo que hace el Evangelio, amados hermanos, tenemos que hablar del nuevo nacimiento, tenemos que hablar de la regeneración, los cambios de vida que Dios hace, tenemos que hablarlo fácilmente. ¿Y cómo irán sin haber que nadie los predique, sin que nadie los anuncie? Y si callamos, amados hermanos, nos condenará la palabra de Dios, porque ay de mí si no anunciare mi evangelio. Aleluya, ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Por otra parte, hay siempre la tendencia de enfatizar el amor de Dios cuando evangelizamos al incrédulo. Mejor dicho, destacamos que fue el amor de Dios que lo motivó a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y en sentido, esto es correcto. Para el efecto usamos el conocido texto, muy conocido entre el pueblo evangélico, San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A partir de ahí invitamos a los hombres a responder a ese amor. Pero en muchos casos ese énfasis se hace sin siquiera mencionar que los pecados del hombre fueron la razón que llevó a Jesucristo a la cruz. Y mucho menos llamados a las personas al arrepentimiento. Eso no es predicar el evangelio, más bien es avergonzarnos de él. Cuando queremos suavizar el mensaje para no ofender, no solo estamos fallando en cumplir con nuestro deber, sino que estamos pecando de avergonzarnos. Así que el evangelio, amados hermanos, la palabra de Dios, no podemos suavizarla. Tenemos que predicarla tal como es. Ay de aquel que quitare o añadiere algo. Así que no podemos cambiar las palabras, lamentablemente. Lo que es, amados hermanos. En tercer lugar, ¿cómo poder saber si nos estamos avergonzando del evangelio? Mire, este es un mensaje muy fructífero y de mucha bendición, amados hermanos. Cuando queremos hacer el evangelio más atractivo,
Una tercera evidencia, hermanos, una tercera evidencia es cuando queremos hacer el evangelio más atractivo. Que indica que estamos avergonzados del evangelio tiene que ver con nuestra inclinación a enfatizar más en los beneficios terrenales de la salvación antes que los eternos. Es decir, cuando queremos hacer el mensaje del evangelio algo más atractivo para el mundo. Por esa razón ofrecemos, y en algunos casos hasta les aseguramos a las personas riquezas, sanidad física, éxito, bienestar y una vida sin problemas. Cuando anunciamos este evangelio barato, amados hermanos, este evangelio atractivo, para muchos es bueno. Voy a venir al evangelio entonces para que Dios me saque de la pobreza y me haga rico. Voy a venir al evangelio entonces para poder ser sano. Voy a venir al evangelio para tener éxito. Voy a venir al evangelio para tener bienestar. O voy a venir al evangelio para tener una vida sin problemas. Estamos ofreciendo, amados hermanos, lamentablemente un evangelio más atractivo. Es una evidencia clara de que nos estamos avergonzando de hablar de un evangelio verdadero. Cuando los creyentes nos enfocamos en los beneficios terrenales, al evangelizar, estamos procurando despertar el interés de las personas para que nos den una respuesta afirmativa. Pensamos que los beneficios materiales son una manera efectiva de convencer a los incrédulos. Ven a las plantas del Señor y Dios va a bendecir tus finanzas. Dios va a bendecir más tu chequera. Dios va a bendecir más tu cuenta corriente. No, amados hermanos. Este no es el evangelio que predicó Cristo. Cristo predicó un evangelio directo de arrepentimiento. Es por eso que en muchas ocasiones los creyentes hacemos énfasis en nuestro testimonio y hablamos de los buenos resultados de haber abrazado el evangelio. Me apena mucho decir en este minuto que en nuestra tarea evangelizadora, los creyentes parecemos hábiles vendedores que promocionamos un producto llamado Cristo. Cristo, amados hermanos, no es un producto que está a la venta. El evangelio no es algo que se pueda vender, amados hermanos, para despertar el interés del consumidor. Y con esa intención apelamos a cualquier recurso con tal de lograr una venta exitosa. Adornamos el mensaje para que las personas se sientan atraídas y acepten a Cristo, aunque nunca le expliquemos la naturaleza del arrepentimiento. Es fácil, muy fácil predicar un evangelio así. Es muy fácil predicar, amados hermanos, un evangelio atractivo, un evangelio suave, un evangelio que no haya tanto compromiso, un evangelio que no haya tanto renuncio a dejar al mundo. Es muy fácil entregar este mensaje, amados hermanos, pero cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos en forma directa, que tenemos que abrazarnos a un evangelio verdadero, ahí cambian las cosas. Y hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, porque dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio, ay de mí. Este mensaje que presenta al evangelio como un medio para una vida sin problemas, es un evangelio de mentiras. Nunca voy a decir, mira, venga el Señor y Dios te va a sacar todos los problemas. No,
estaría siendo un mentiroso. Sí, Dios tiene el poder, aleluya, para poder solucionar todos tus problemas. Pero lo primero, antes que Dios solucione tus problemas, Dios quiere perdonarte, aleluya. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. No puedo decirte, ¿sabe? Dios te va a enriquecer. Si eres pobre, ven al Evangelio. Dios te va a hacer, Dios te va a dar mucho. No puedo, amados hermanos, no puedo. Estaría presentándote un evangelio con un testimonio mentiroso. Este mensaje que presenta el evangelio como un medio para una vida sin problema y llena de prosperidad terrenal es contrario a lo que Jesús y Pedro y Pablo predicaron. No debemos olvidar que nuestro Señor le dijo a sus discípulos, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pablo fue claro en decir, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No será fácil, amados hermanos, entrar en el reino de Dios. No será fácil llegar al reino de Dios, sino que tendrán que haber muchas tribulaciones. El mismo Pedro dijo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Sí, tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Cristo, amados hermanos, que vamos a padecer por el evangelio, por la causa de Cristo. En nuestra carne a lo mejor vamos a padecer, como muchos hermanos nuestros están allá en Medio Oriente, en Siria y muchos otros lugares, están sufriendo muerte por causa del evangelio, amados hermanos. Ya comenzó la persecución hace rato ya. Además, nuestro Señor y los apóstoles siempre llamaron a los hombres al arrepentimiento. Esa era la esencia del evangelio, del mensaje que predicaban. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Ese consiste, amados hermanos, todo el evangelio, la predicación del evangelio del reino de Dios. Que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El hombre, la mujer, amados hermanos. Este mundo, esta sociedad, no va a tener tiempo de refrigerio si no viene a la presencia del Señor. Si usted no viene a la presencia de Dios, amados hermanos, si este mundo no se rinde a los pies de Cristo, no va a tener tiempo de refrigerio. Porque el llamado está hecho por nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si quiere tener tiempo bueno en su vida, quiere tener una vida buena en adelante, venga a los pies del Señor, arrepiéntase y conviértase al Señor de corazón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y también a las mujeres, en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30 nos habla ese versículo. Por tanto, querer presentar el evangelio como un mensaje más atractivo y enfocarlo en los beneficios terrenales, no solo es pretender mejorarlo, sino también es avergonzarnos de él. ¿Cuál es la conclusión final frente a esta palabra de Dios? Recordemos que el evangelio
al ser un mensaje que proviene de Dios y con un contenido específico muy particular, claro y definido. El Evangelio proviene de Dios y con un contenido específico, muy particular, claro y definido, debe ser proclamado fideldignamente. Por eso debemos tener cuidado de dos cosas: de no quitarle contenido al Evangelio, para hacerlo menos ofensivo, o de no añadirle información o adornarlo para hacerlo más atractivo. Fíjese que hay un comentario ahí, Martin Henry, el comentarista puritano del siglo XVII, decía a este respecto: el Evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite ni añadiduras ni sustracciones. Mire qué sabia esta frase. Martin Henry, comentarista: el Evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite ni añadidura ni sustracciones. Quizás, amados hermanos, hemos predicado el Evangelio de la forma que nos enseñaron, pero eso no nos hace menos responsables si lo hacemos mal. Si vamos a decir junto al apóstol Pablo que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios, entonces prediquemos el Evangelio tal y como está presentado en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios que había predicado el Evangelio tal como él lo había recibido, sin quitarle ni añadirle nada. Allá en 1 Corintios 15:3 nos relata esto Pablo. Prediquemos el Evangelio entonces y hagamos discípulos, pero recordemos que nosotros no convertimos los corazones de los hombres. Los creyentes no tenemos ese poder. Es el Evangelio que explicó Pablo, Pedro y Juan, y el que produce la salvación de los perdidos, amados hermanos. Pero debemos ser fieles en presentarlo tal como lo ha sido entregado. Nuestra responsabilidad es predicar, el resto se encarga el Señor. El trabajo lo hace el Señor. El Señor, amados hermanos, es el que toca los corazones, es el que suaviza los corazones duros, es el que hace penetrar el Evangelio en los corazones. Dios hace la otra parte. Nosotros tenemos solamente la responsabilidad, es predicar. El resto se encarga el Señor. Uno siembra, otros riegan, pero la salvación y el crecimiento lo da nuestro Dios, aleluya. Uno siembra, otros riegan, pero la salvación y el crecimiento lo da Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Precioso palabra del Señor. Termino diciendo: pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, ay de mí, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dios les bendiga grandemente.